dijimos que vamos a decir qué es solubilidad. La solubilidad tiene que ver con la cantidad máxima de soluto que yo puedo disolver en una determinada cantidad de solvente. Esta cantidad de soluto va a depender de la temperatura, ¿sí? Generalmente, y lo vamos a ver más adelante cuando hablemos de los factores que tienen que ver con la solubilidad, cuando una sustancia está a una determinada temperatura, tiene una solubilidad. Al aumentar o disminuir la temperatura, también va a variar la solubilidad. Entonces, cuando hablamos de solubilidad, nos referimos como a las mezclas saturadas, es decir, a la cantidad máxima de soluto que yo puedo disolver en un solvente. Es decir, sin que se vaya a pasar, sin que vaya a llegar a una sobresaturación. Por ejemplo, eh, a 50 grados centígrados, la solubilidad del bromuro de potasio en 100 gramos de agua es de 110 gramos, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Que en 100 gramos de agua yo puedo colocar hasta 110 gramos de bromuro de potasio, ¿sí? En 100 gramos de agua yo puedo colocar hasta 110 gramos de bromuro de potasio. Si tengo menos de los 110 gramos, voy a tener una mezcla insaturada. ¿Por qué? Porque es menos soluto del que se puede disolver. Si tengo 100, 90, 80, 15, 10, ¿sí? Tengo una mezcla insaturada. ¿Por qué? Porque es menos de los que se puede disolver a esa temperatura, a 50 grados centígrados. Si tengo más de los 110 gramos, se me va a generar un precipitado, ¿cierto? Se me va a generar una sustancia, o sea, va a sobrar, por decirlo de alguna manera. Por ejemplo, si yo en vez de colocar 110 gramos de eh, bromuro de potasio en 100 gramos de agua, colocara 150 gramos de bromuro de potasio, ¿ustedes qué creen que va a pasar? Vuelvo y repito la pregunta para que lo analicen. Si en vez de colocar 110 gramos de bromuro de potasio en 100 gramos de agua, colocara 150 gramos de bromuro de potasio, ¿qué va a suceder? Ok, se sobresatura, ¿cierto? Pero ¿en qué medida? Si yo les doy la cantidad, ¿qué va a pasar ahí? Cuéntenme, en términos numéricos, cuéntenme qué pasaría. Sí, señora. De igual manera, usted no tiene a ver, chicos, en vez de tener 110 gramos, tengo 150 gramos. Ya sé que la mezcla se va a sobresaturar, es decir, voy a tener más soluto del que puedo disolver. ¿Qué creen ustedes que va a pasar con ese soluto? Todo, absolutamente todo me va a quedar sobresaturado. Es decir, toda la sustancia se va a ir al fondo o solo una cantidad. Solo una cantidad. Ok. ¿Qué cantidad sería esa? 50 gramos. ¿Seguros? Ojo, 110 gramos se disuelven en 100 gramos. Yo tengo 150 gramos para disolver en 100 gramos. ¿Qué cantidad? No, Tomás, no son 50, están haciendo cuenta, chicos. Pongan atención. 110 gramos de bromuro de potasio se disuelven en 100 gramos de agua, pero yo tengo 150 gramos de bromuro de potasio para disolver en 100 gramos de agua. Ok, muy bien, Catalina. 110 se van a disolver y 40 me van a sobrar. Es decir, que esos 40 gramos me van a quedar como precipitados, se van a ir al fondo. 40 gramos se van a precipitar y 110 se van a disolver, ¿sí? Entonces, es muy importante que yo tenga en cuenta la temperatura porque también hay una relación directa en eso, ¿sí? Y eso lo vamos a ver más adelante.
Entonces, aquí podemos ver cuál es el proceso de la solubilidad. Entonces, las moléculas de agua, que son estas que aparecen en rojito con blanco, estas moléculas de agua van a rodear, ¿cierto? Van a rodear eh, la molécula de la sustancia que yo tenga, en este caso el bromuro de potasio. ¿Sí? Y me van a generar algo que se llama hidratación. Cuando hablamos de la solubilidad en agua, ¿no? Porque podemos tener solubilidad en otras sustancias, pero específicamente en agua lo que hacemos es hidratar las moléculas de la sustancia que en este caso voy a disolver, que es el bromuro de potasio. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Entonces vuelvo y repito, la solubilidad es la cantidad máxima de soluto que puedo disolver en una determinada cantidad de solvente a una temperatura fija, una temperatura estable. Si yo cambio la temperatura, también va a cambiar el valor de la solubilidad. Y por lo general lo medimos en gramos de soluto por cada 100 gramos de solvente. Gramos de soluto por cada 100 gramos de solvente. Sí, Samudio, la clase la estoy grabando. Bueno, gramos de soluto por cada 100 gramos de solvente. Ahora, dentro de la solubilidad encontramos unas curvas. ¿Esta parte ya tomaron el apunte? Chicos, de esta parte ya tomamos el apunte. ¿Falta alguien? Ok, entonces pasamos. Tomás, entonces, porfa, tomas el apunte y me avisas para continuar. Vamos, les decía que en la solubilidad encontramos unas curvas. Entonces vamos a mirar cómo es una curva de solubilidad y en la curva de solubilidad podemos encontrar diferentes sustancias involucradas, no solo una. En este caso tenemos la curva de solubilidad de un compuesto que se llama nitrato de potasio. ¿Qué podemos darnos cuenta en la curva? A ver, a simple vista, ustedes que pueden observar. ¿Qué podemos observar a simple vista en esa curva? Ok, que la temperatura va ascendiendo, ¿cierto? O sea, si vamos de izquierda a derecha, la temperatura está ascendiendo. Y de igual manera, de abajo hacia arriba, asciende la solubilidad. Asciende. ¿Qué podemos decir de la solubilidad del nitrato de potasio a medida que cambia la temperatura? Ok, perfecto. Que con mayor temperatura cambia aumenta la solubilidad también. Es decir, que la relación, en este caso, para el nitrato de potasio, muy bien, Mauricio, es directamente proporcional. A medida que aumenta la temperatura, también aumenta la solubilidad. En este caso, la solubilidad depende de la temperatura, ¿sí? La solubilidad depende de la temperatura. Siempre que ustedes observen una gráfica, la variable que está en el eje de la X es la independiente y la variable que está en el eje de las Y es la dependiente, es decir, que esta depende de esta. A medida que aumenta la temperatura, en el caso del nitrato de potasio, también aumenta la solubilidad. Esta línea que estamos viendo en rojo es la línea de saturación, es la línea de saturación. ¿Qué quiere decir eso? Que por debajo de esa línea voy a tener soluciones insaturadas. Por debajo de la línea tengo soluciones insaturadas y por encima voy a tener soluciones sobresaturadas. ¿Listo? Por debajo tendré soluciones insaturadas, por encima soluciones sobresaturadas y la línea es justamente la línea de saturación, ¿cierto? La línea de saturación. También tener presente que este valor de solubilidad, como lo dice aquí, me está diciendo los gramos que se pueden disolver en 100 gramos de agua. Los gramos que se pueden disolver en 100 gramos de agua. Es decir,
que si yo tengo una temperatura de 10 grados Celsius, ¿cuántos gramos de nitrato puedo disolver? Miren ustedes en la gráfica. Si tengo una temperatura de 10 grados Celsius, ¿cuántos gramos puedo disolver? Muy bien, Santiago. Podemos disolver 20 gramos. Fíjense ustedes aquí. A una temperatura de 10 podemos disolver 20 gramos. Esa es la solubilidad del nitrato de potasio a 10 grados centígrados. Si tengo una temperatura de 40 grados, ¿cuánto nitrato puedo disolver? ¿Cuántos gramos de nitrato a 40 grados? Revisen, chicos, a 40 grados de temperatura, ¿cuántos gramos puedo disolver? ¿Cuántos gramos de nitrato? Muy bien, Catalina, 60. Fíjense, 40 gramos puedo disolver, a 40 grados puedo disolver 60. Muy bien, Mauricio. A 40 puedo disolver 60. Perfecto. A 80 grados, ¿cuánto puedo disolver? Muy bien, 160 gramos. Miren, a 80 grados puedo disolver 160 gramos de nitrato de potasio. Cada sustancia tiene su propia curva de solubilidad, ¿sí? No todas van a tener exactamente la misma función. Por eso precisamente está ahí marcado cuál es la sustancia, en este caso nitrato de potasio. Pero si yo tengo cloruro de sodio, la curva es diferente. Si yo tengo cualquier otra sal o inclusive si tengo una sustancia gaseosa, la curva todavía es mucho más diferente. Entonces, cada sustancia en una curva de solubilidad va a tener unas temperaturas diferentes y unos valores diferentes de gramos que pueden solubilizarse. Nuevamente retomo, por debajo de la línea tenemos soluciones insaturadas, por encima de la línea vamos a tener soluciones sobresaturadas y la línea es exactamente la solución saturada, la cantidad máxima que voy a poder disolver en un solvente. ¿Hasta ahí estamos claros? ¿Alguien tiene alguna pregunta, algo que no se haya entendido? Esas curvas de solubilidad, pues son las que nos van a dar como lugar al desarrollo de ejercicios, ¿cierto? A poder determinar lo que acabamos de hacer. Los valores que a una determinada temperatura podemos tener para solubilidad. Sí, este tipo de ejercicios los vamos a tener en la evaluación bimestral. Entonces, para que por favor, no exactamente esta curva, ¿cierto? Vamos a tener otras curvas. Pero entonces la idea es que podamos, que tengamos muy clara esta parte porque va a ser evaluada, ¿cierto? Entonces, que la línea es la curva, es la línea de saturación, donde tenemos eh, la cantidad máxima de soluto que se puede disolver en un determinado solvente. Ahora, esa solubilidad se ve afectada por algunos factores, es decir, no siempre la solubilidad es perfecta en una solución. Debemos tener presente algunas cosas alrededor que me van a afectar que una sustancia sea soluble o no en otra. Yo les decía, la solubilidad tiene que ver con las características que tiene una sustancia y recuerden, si una sustancia es soluble en otra, siempre me va a generar mezclas homogéneas. Cuando no es soluble, me va a generar mezclas heterogéneas. Entonces, allá en su cuaderno vamos a colocar como título o como subtítulo, porque ya estábamos hablando de la solubilidad, los factores que afectan la solubilidad. Entonces lo escribimos como subtítulo, factores que afectan la solubilidad.
Bueno, listo. Entonces, ¿cuáles son esos factores? En primer lugar, la interacción que hay entre el soluto y el solvente. La interacción que hay entre el soluto y el solvente. Resulta que las sustancias tienen algo que se llama polaridad. Lo habíamos visto con las características del agua. Dijimos que el agua era una sustancia polar. ¿Y por qué es polar? Porque me genera un polo positivo y un polo negativo. Recuerden que les expliqué cómo los electrones se ubican más hacia el lado del oxígeno, lo que hace que se genere una carga negativa hacia el oxígeno. Mientras que al lado del hidrógeno no hay tantos electrones y me genera una densidad de carga positiva. Cuando las sustancias tienen esa polaridad, se pueden disolver en agua, porque el agua es un solvente polar. Entonces, las sustancias polares se disuelven en sustancias polares, pero existen otras sustancias que son no polares, como es el caso, por ejemplo, de los solventes orgánicos, el tolueno, el benceno. Son compuestos que de pronto con los cuales ustedes no tienen mucha familiaridad porque son de tipo orgánico, ¿sí? Entonces, las sustancias que no son polares, la mayoría de los compuestos orgánicos no son polares. Entonces, esas sustancias se van a disolver en no polares, que era más o menos lo que les explicaba con el aceite y la gasolina. La gasolina es una mezcla de compuestos no polares. El aceite también es no polar. Entonces, en ese caso, se pueden disolver. Pero si yo coloco un compuesto polar, eh, no es necesario los dibujos. Ahorita se los explico para que simplemente lo entiendan. Si yo tengo un compuesto polar como el aceite y quiero disolverlo en uno no polar como el agua, pues simplemente no va a ser así. Entonces, en química se utiliza esta frase que aparece en la parte de abajo en rojo, que significa semejante disuelve semejante. ¿Qué quiere decir eso? Polar disuelve polar, no polar disuelve no polar. Así de sencillo, ¿sí? Espérenme, ya les contesto la pregunta, que cómo se sabe que es polar o no polar. Impolar no, polar o no polar, ¿sí? Impolar no se utiliza, polar o no polar. Bueno, básicamente cuando hablamos de polar siempre vamos a hablar del agua, solubilidad en agua. Entonces, si una sustancia es soluble en agua, sí o sí es polar. Si una sustancia no es soluble en agua, es no polar. ¿Sí? Más detalles de pronto no, porque no podemos conocer todos los solventes. Ahora, pues, en el caso de nosotros lo vamos a manejar desde el agua y desde otros compuestos como por ejemplo el tolueno que tenemos ahí y el benceno que también se los mencioné. El tolueno y el benceno son solventes no polares, ¿sí? No polares. El agua es un solvente polar. De pronto en la próxima clase les muestro un listadito de solventes polares y no polares, como para que tengamos idea. Pero básicamente, cuando hacemos ejercicios, tenemos en cuenta el agua, el tolueno, el benceno y el éter, que son compuestos no polares. Tolueno, benceno y éter. Son la mayoría de los solventes y que son no polares. Que siempre, es que si hablamos de solvente polar, el solvente por excelencia es el agua. ¿Sí? Es el agua. El alcohol también puede ser no, puede ser polar, ¿sí? Pero generalmente, como yo les dije, el agua es el solvente universal, entonces cualquier sustancia que pueda ser soluble en agua se va a tomar el agua como solvente. Aquí tenemos una serie de soluciones y vamos a mirar en el esquema cómo es que interactúan el soluto y el solvente. Tenemos agua y tenemos cloruro de litio. El cloruro de litio es una sal, es polar, ¿sí? Hay un polo positivo que es el litio y un cloro negativo que es el ion cloruro, cloruro de litio. Aquí podemos darnos cuenta cómo se genera la solución. En la parte del fondo tenemos el agua, en azul, perdón, en rojo, tenemos en rojo y blanquito tenemos las moléculas de agua. Los iones de litio son unos pequeños que están por aquí, fíjense, son unas bolitas que son moradas, están representadas como unas bolitas moradas.
Esos son los iones de litio. Y los iones de cloro, por eso les decía, fíjense que es un ion positivo y un ion negativo. Entonces, los iones de cloro también se disocian y se disuelven en el agua. Entonces, encontramos en todo lado agua, litio y cloro, que es una mezcla homogénea. Aquí lo podemos ver en el esquema, ¿sí? No se diferencian fases, no se diferencian fases. Aquí tenemos una solución de el cloruro de litio con el tolueno. Aquí está la fórmula del tolueno. El tolueno es un compuesto aromático orgánico y nos podemos fijar que el tolueno no tiene polos positivos ni negativos. Simplemente aquí tenemos la fórmula y el tolueno permanece ahí. El tolueno permanece ahí. Y fíjense en el cloruro de litio. ¿Dónde queda? En la parte de abajo. Cuando una sustancia no es soluble, se precipita, se va al fondo, ¿sí? O si es menos densa, queda en la parte de arriba, pero se ve la sustancia ahí, ahí. No hay posibilidad de que se mezcle, no vemos una sola fase, hay dos fases. En este caso, el cloruro de litio se va al fondo. De pronto aquí no se ve muy bien en el esquema porque es pequeño, pero queda aquí en la parte del fondo, queda el cloruro de litio y el tolueno queda en la parte de arriba. No hay una distribución como en este caso, cuando sí es soluble. Y aquí tenemos otra distribución entre el tolueno y el agua. Entonces, el tolueno es líquido, el agua también es líquida. Aquí podemos ver que son insolubles. El agua es polar y es más densa que el tolueno, entonces se va a la parte de abajo. Fíjense que quedan en la parte de abajo las moléculas de agua. Y las moléculas de tolueno, aquí se ve una separación, quedan en la parte de arriba. Las moléculas de tolueno quedan arriba. ¿Por qué? Porque el tolueno es no polar y el agua es polar. Entonces, las sustancias polares no se disuelven en sustancias no polares. ¿Sí? Esa parte es clara. ¿Hay alguna pregunta? ¿No? Ok. Entonces, ese es el primer factor que afecta la solubilidad, la interacción entre el soluto y el solvente. Semejante disuelve semejante. Polar con polar, no polar con no polar. Listo, ya tomamos té. Ok. Pasamos al siguiente factor que tiene que ver con la solubilidad o que afecta la solubilidad y es la temperatura. Ya lo habíamos visto en la curva de solubilidad. Podemos ver que a medida que aumenta la temperatura, aumenta la solubilidad, pero eso solamente pasa en los sólidos y en los líquidos. Cuando tenemos una sustancia en estado gaseoso, el proceso es lo contrario. Si yo aumento la temperatura, disminuye la solubilidad. Eso pasa en los gases. Si se aumenta la temperatura, disminuye la solubilidad. ¿Por qué pasa eso? Porque recuerden ustedes que cuando un gas, eso lo vimos en el periodo anterior en las leyes de los gases, cuando yo aumento la temperatura del gas, el gas tiende a ocupar más volumen, ¿cierto? Tiende a ocupar más volumen. Entonces, eso lo hace menos soluble. Más rápidamente las moléculas de gas van a salir y no me van a generar una solución. ¿Sí? No me van a generar una solución. Entonces, por eso con los gases el proceso es inverso. A menor temperatura, mayor solubilidad. ¿Sí? Eso pasa con los gases. A mayor temperatura, menor solubilidad. Si yo aumento la temperatura, la solubilidad disminuye. Es distinto a sólidos y líquidos. En los sólidos y en los líquidos, si yo aumento la temperatura, aumenta también la solubilidad. Es decir, que la relación de solubilidad y temperatura para los gases sería inversa o sería directa. Inversa, muy bien, Catalina. En los gases es inversa y en los sólidos y en los líquidos es directa. ¿Sí? En los sólidos y en los líquidos es directa. ¿Eso es claro? Entonces, a mayor temperatura, mayor solubilidad en sólidos y líquidos. A mayor temperatura, menor solubilidad
en gases, en gases. Ok, directa es cuando si una aumenta, la otra también aumenta. Esa es una relación directa. Si una variable aumenta, la otra también. Y una relación inversa es si una variable aumenta, la otra disminuye. Es decir, es lo contrario. A eso nos referimos directa y con inversa. ¿Ok? Bueno, ¿alguna otra pregunta? Vale. Entonces, por favor, tomamos el apunte de la temperatura. Si alguien falta, me avisa. Si ya lo tomaron, pues ya continuamos. El tercer factor, sí, Juan David, ya te había registrado. El tercer factor que afecta la solubilidad es la presión, pero la presión solamente aplica para el estado gaseoso, solamente para el estado gaseoso y exclusivamente para el efecto gas líquido. Si yo aumento la presión, disminuyo el volumen del gas y al disminuir el volumen del gas voy a generar que más partículas de gas se solubilicen en el líquido. ¿Sí? Solamente aplica para los sistemas gas líquido. Entonces vuelvo y repito, si yo aumento la presión, voy a disminuir el volumen del gas y eso hace que se solubilice más en el líquido. Santiago, perfecto. Ese es el ejemplo, la gaseosa, ¿cierto? Cuando ustedes tienen la gaseosa con su tapa, esa presión hace que el dióxido de carbono, que es el gas que tenemos ahí, se solubilice en el resto de la sustancia, que es agua carbonatada, bueno, agua y otros componentes también, azúcar y demás. Entonces, ella se solubiliza ahí cuando tenemos mayor presión. Cuando quitamos la presión, el gas pierde solubilidad. Por eso es que el gas tiende a ocupar el mayor espacio posible, se sale de la mezcla y si la dejamos ahí, al cabo de un tiempo, pues la gaseosa ya no va a tener gas, ¿sí? Porque el gas tiende a ocupar el mayor espacio posible. Entonces la solubilidad del gas disminuyó, ¿sí? Se disminuye la solubilidad del gas cuando yo disminuyo la presión. Entonces, es una relación directa que hay entre la presión y la solubilidad en un sistema gas líquido. Vuelvo y repito, solo aplica para el sistema gas líquido, no aplica para otros sistemas. ¿Sí? El que yo aplique o no presión a una mezcla de agua y sal, pues no va a cambiar absolutamente nada con respecto a la solubilidad. ¿Sí? Empezando porque los líquidos no son compresibles. Entonces, si yo aplico presión, el líquido lo que va a hacer es a salirse y no me va a afectar directamente la solubilidad y mucho menos en una solución sólida. Entonces, solamente aplica para el sistema gas líquido. ¿Ok? Ya tomamos el apunte de la presión. Listo. El último factor que afecta como tal la solubilidad, es el estado de agregación o de subdivisión de la sustancia. Estado de agregación o de subdivisión. Es decir, aquí tenemos dos ejemplos, una sustancia en bloque, ¿cierto? Supongamos que es azúcar. Entonces tenemos un cubo de azúcar y tenemos azúcar en polvo. En este caso, cuando yo hablo del estado de agregación, ambos están en estado sólido, efectivamente. Pero fíjense que las partículas del azúcar en polvo son más finas que el cubo de azúcar. Si usted coloca el cubo de azúcar, él se va a ir disolviendo poco a poco, ¿cierto? La disolución va a ser más lenta. Si usted coloca los gránulos de azúcar en la solución, pues ella se va a disolver mucho más rápido porque está más dividida. ¿Sí? Podríamos hablar de la superficie de contacto, por decirlo de alguna manera. Cuando yo coloco el azúcar, que es granulada, ¿cierto? Todos los granos de azúcar, todos los gránulos de azúcar van a entrar inmediatamente en contacto con el agua. Todos los gránulos de azúcar
Exacto. Al tener más partículas que entren directamente en contacto con el agua, se van a disolver mucho más rápido. En cambio, no sucede así con el cubo de azúcar, porque al colocar el cubo de azúcar, este va a tener una menor, o sea, los gránulos que van a entrar en contacto principalmente van a ser los del exterior. Entonces se va a demorar un poquito más en hacer el proceso. Entonces, para Santiago, que no alcanzaste a escuchar, entonces retomo. Cuando yo hablo del estado de agregación o el estado de subdivisión, me estoy refiriendo a o sea, la cantidad de sustancia que entra en contacto al mismo tiempo con el solvente. Entonces les decía que teníamos aquí un ejemplo de un cubo de azúcar y el azúcar granulado. Si yo coloco el cubo, él se va a ir disolviendo lentamente, lentamente. Si yo coloco el azúcar granulado, pero va a ser mucho más rápido. Ahora, ¿qué tiene que ver también un poco? Pues obviamente las cantidades que estoy utilizando de soluto y de solvente. Fíjense que en esta foto tengo una mayor cantidad de solvente y aquí tengo una menor cantidad de solvente. Entonces, todo eso afecta en qué estado de agregación tengo la sustancia, si es sólida, si es líquida, si es gaseosa, porque también tiene que ver con la movilidad de las moléculas. En el caso de los sólidos y más un sólido compacto, como en el caso del cubo de azúcar, la movilidad de las moléculas es muy pequeña. Entonces, al tener tan poca movilidad, pues va a ser más complicado que se disuelva. En este caso, pues al ser granular, pues va a tener más capacidad de movimiento. Si yo tengo una sustancia en estado líquido, pues esa sustancia en estado líquido, pues va a tener más movilidad en las moléculas, se va a disolver mucho más fácil. Lo mismo pasa con las sustancias en estado gaseoso. Entonces, tiene que ver el estado de agregación, es decir, el estado de la materia en el que lo voy a encontrar, sólido, líquido, gaseoso, pero también tiene que ver em, con el hecho de que la sustancia tenga una mayor superficie de contacto con el solvente. El soluto tenga una mayor superficie de contacto con el solvente. ¿Hasta ahí preguntas? Ahora, estos son factores que afectan la solubilidad, es decir, que pueden hacer que sea más o menos solubles. Pero también hay un par de factores que me ayudan a la solubilidad, ¿sí? Pues, que de alguna u otra manera colaboran para que yo pueda tener una mayor solubilidad del soluto en el solvente. Entonces, aunque ya habíamos mencionado la temperatura como un factor que me afecta la solubilidad, pues habíamos hablado de que en los gases y en los líquidos, a mayor temperatura, mayor solubilidad, y en los gases, a mayor temperatura, menor solubilidad. Aquí podemos ver que definitivamente la temperatura es un factor que me favorece la solubilidad, favorece la solubilidad. Entonces, aquí podemos ver, por ejemplo, el agua eh, con hielo, o sea, está en una temperatura muy, muy baja. Y en esos casos hay sustancias que se pueden disolver en muy poca cantidad. Lo vimos con la curva del nitrato de potasio. Si yo tenía el agua a 10 grados, que es un agua fría, solamente podía disolver 20 gramos de nitrato de potasio, ¿sí? Teniendo los mismos 100 gramos de agua, solamente podía disolver 20 gramos de nitrato de potasio. Pero si yo llevaba la temperatura a 80 grados Celsius, vimos que se podían disolver 160 gramos de nitrato de potasio. Y ahí hay una relación que es directa, ¿cierto? Porque en 10 gramos eran 20 gramos, en 10 grados eran 20 gramos, yo multipliqué por 8 la temperatura a 80 grados y asimismo por 8 se multiplicó la cantidad de gramos que podía disolver.
En 10 grados disolvía 20 gramos, en 80 gramos, 100, en 80 grados, perdón, 160 gramos. Entonces, esa relación es directa. En la medida que yo aumente la temperatura, asimismo, en esa misma medida va a aumentar la solubilidad. En la medida que yo disminuya la temperatura, en esa misma medida va a disminuir la solubilidad. Bueno, entonces un factor que me favorece la solubilidad definitivamente es la temperatura. Y por otro lado, el otro factor que me favorece la solubilidad es la agitación. No lo habíamos mencionado. Es un factor mecánico, ¿cierto? Mecánico en la medida que pues soy yo el que tengo que accionar para que se pueda llevar a cabo. No es propio de las sustancias, no es independiente de las sustancias, sino simplemente implica generar un movimiento para que las moléculas se puedan disolver más fácilmente. Si usted coge, no sé, digamos 2 cucharadas de azúcar y las pone en un vaso, ya les digo, Mauricio, si ustedes cogen 2 cucharadas de azúcar en un vaso con agua y simplemente dejan que el azúcar baje, se va a ir al fondo y ella se va a disolver, pero esa disolución va a ser muy lenta, ¿cierto? Si usted toma la cuchara y hace el movimiento de agitación, entonces va a lograr que rápidamente el azúcar se pueda disolver en el agua, ¿cierto? Vamos a lograr que esa disolución sea inmediata. Entonces, la agitación hace que las soluciones o que podamos tener una mayor agilidad en el proceso de disolución. Entonces, para que me estaba preguntando que si tomábamos un apunte de la diapositiva anterior. Entonces, ¿qué podemos decir en cuanto a la temperatura como un factor que favorece la solubilidad? Si lo quieren colocar de esta manera. Entonces, en la misma medida, lo pueden colocar así, en la misma medida que se aumenta la temperatura, en la misma medida que se aumenta la temperatura, se incrementa la solubilidad. En la misma medida que se aumenta la temperatura, se aumenta la solubilidad. ¿Sí? Y entonces ahí podemos darnos cuenta cómo favorece el aumento de la temperatura la eh, solubilidad. Y en la agitación, pues ya habíamos mencionado que al, al agitar, al generar movimiento en las partículas del soluto, la solución o la solubilidad aumenta, ¿no? Al generar movimiento de las partículas del soluto, la solubilidad aumenta. Bueno, hasta aquí tenemos preguntas.
Creo que entonces está claro que tenemos 4 factores que afectan la solubilidad: interacción entre el soluto y solvente, la temperatura, la presión y el estado de agregación o subdivisión de las partículas de soluto. Esos son los 4 factores que afectan la solubilidad. Y 2 factores que favorecen la solubilidad, que son la temperatura y la agitación. Recordemos que se favorece la solubilidad con la temperatura siempre y cuando hablemos de sólidos y líquidos. Eso nos debe quedar muy claro, sólidos y líquidos. No aplica para las sustancias en estado gaseoso, ¿sí? Porque en los gases sucede lo contrario. Si aumento la temperatura, voy a disminuir la solubilidad del gas. Y también es importante que tengamos presente que la presión solamente se tiene en cuenta para las sustancias en estado gaseoso, solamente en el sistema gas líquido, no aplica eh, para ningún otro caso. Bueno, teniendo esto claro, entonces chicos, déjenme ver. En el caso de los gases, si bajamos la temperatura, logramos una mayor solubilidad. Solamente para el caso de los gases. Eso nos debe quedar claro. Para el caso de los gases. Con sólidos y líquidos no pasa. Bueno, entonces les decía que teniendo esto claro, en la próxima clase vamos a desarrollar un ejercicio dentro de la misma clase relacionado con curvas de solubilidad. Entonces vamos a desarrollar un ejercicio donde vamos a analizar eh, una curva de solubilidad, ¿cierto? A mirar eh, no con una sola sustancia, sino que tenga varias sustancias para que podamos identificar varios factores que se tienen en cuenta allí en este tipo de curvas. Y también es importante tener presente, chicos, que con respecto a la solubilidad hay muchos aspectos que se pueden evaluar. Por ejemplo, lo que les decía, el hecho de que si la sustancia no es soluble, me va a generar un precipitado, una mezcla heterogénea, y eso es muy importante, que entendamos que la solubilidad está ligada al tipo de mezcla que yo puedo tener. Si una sustancia es soluble, la mezcla es homogénea. Si una sustancia es insoluble, la mezcla es heterogénea y yo puedo diferenciar fases porque no se me va a solubilizar una sustancia en la otra, ¿sí? Esos son como aspectos y tipsitos que debemos tener muy pendientes para el tema de nuestra evaluación, que ya es en 15 días. Es decir, tenemos una próxima clase donde vamos a desarrollar estos ejercicios, pues una actividad sobre este tema que estamos viendo el día de hoy. Y ya dentro de 15 días estamos en semana de evaluaciones. También por la misma razón, chicos, recomendarles ponerse al día en las actividades que tenemos en Classroom. Hay 2 actividades. Una que es la que hicimos en clase del mapa conceptual sobre las características y los contaminantes del agua, propiedades y contaminantes del agua. Y la otra es la parte experimental, que es el filtro de agua, ¿sí? Es el filtro de agua que debían ustedes realizar. Entonces, algunos ya me mandaron el video, las fotos de su filtro de agua. Muy bien, esa actividad tiene como cierre este viernes para los que no lo han hecho. En el mismo Classroom, chicos, está la guía. En la misma guía de la actividad, en la misma guía de la actividad 1, donde está la información de lo del mapa conceptual, está al final el trabajo experimental. O sea, al final, Tomás, por favor, el lenguaje adecuado dentro de la clase. Bueno, entonces tenemos hasta el viernes para el tema de lo del filtro. Y la otra actividad sí era de este mismo día, porque era una actividad que hicimos en la clase, la elaboración del mapa conceptual, que era sobre propiedades y contaminantes del agua. Profe, ¿Alguna ¿lo del pregunta? filtro para cuándo es? ¿Lo de la botella esa? Lo del filtro está para el viernes.
Ok, voy a reenviarles esa guía aquí por el grupo de WhatsApp, donde está la información de las dos cosas, tanto para el mapa conceptual como para la parte experimental. Y dentro de 8 días trabajamos la otra actividad que es de la misma clase de factores que afectan la solubilidad. La trabajamos en clase y de una vez la dejamos lista, se entrega, pues para que no se nos acumule más trabajo. ¿Ok? Entonces, esas son las actividades que tenemos pendientes, chicos, por el día de hoy. Quedamos hasta aquí Profe, una y nos pregunta. vemos nuevamente dentro de 8 días. Dime, Santiago. ¿Por dónde se envía esto del filtro? Por el Classroom también. Gracias, Ahí profe. está el archivo de la Pero foto o el archivo del video. ahí no aparece ninguna tarea con eso. Voy a revisar porque yo ya la había colocado, entonces voy a revisar. Bueno, ¿Listo? profe, gracias. Vale. Entonces, si no, ya se las habilito. Listo. Que tengan excelente resto de día, chicos. Que Dios los bendiga. Nos vemos la próxima semana. Chao.